esta elección no fue Claudia. Esta elección no se trató de Claudia Sheinbaum, se trató de Andrés Manuel López Obrador. Y la gente votó la reelección de Andrés Manuel López Obrador. El más crítico y el que podría generar un cambio real es la votación de ministros, magistrados, jueces y autoridades electorales. Si tú fueras consultor del PRI y del PAN, ¿sugerirías la renuncia inmediata de Marco Cortés y de Alito Moreno? Por supuesto. Te voy a decir por qué. Es el peor resultado para la oposición en décadas. Sí, no fue peor que en el 18. En décadas. Pero no fue una buena candidata para lo que se necesitaba. Y lo que se necesitaba era ir contra López Obrador. Llamémosle un bono ciudadano, no había existido en mucho tiempo como el de esta elección, que está ahí puesto en la mesa para que lleguen los partidos y hagan los acuerdos con ellos, no que se los jalen, no que se los apropien, sino que hagan acuerdos con ellos y se mezclen. Amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos un programa muy especial porque venimos a aclarar muchas de las cosas que pasaron en las elecciones, un poquito ya más tranquilos después de una semana. Venimos a analizar qué nos quieren decir los números, para dónde hay que ver de aquí en adelante. Y hoy nos acompaña a alguien de la familia Atypical que ustedes quieren mucho, que lo ven todos los jueves en el Imperio de los Otros Datos. Hoy nos acompaña Luis Estrada. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Estás listo para este programa? Listísimo. Ok, él advirtió que tenía que ser un programa divertido, así que vamos a esperar. Vamos a ver, exacto. ¿Qué tanto nos divertimos? Y también es un gusto estar con los Jóvenes Atypical de hoy. De este lado nos acompaña Marifer Bolaños. Marifer, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que qué honor compartir con Luis Estrada. Gracias. Y la realidad Igual. es que hay mucho que decir, mucho que analizar y los jóvenes queremos ser escuchados en esta ocasión con más fuerza. Pues ahora sí queremos Sí, escuchar. ahora sí con todo. Y de este lado, un nuevo joven atypical que viene para quedarse, Enrique Randolph. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. También aplausos. Pues un gusto, la verdad es que encantado de estar aquí, de participar y no solamente como comentaban de que se escuchan a los jóvenes, sino también ser escuchado por los jóvenes y también de gente experta en este programa tan reconocido. Perfecto, y justo Gracias. por eso, para ser escuchado por los jóvenes, ayúdenos a compartir este programa a todo tipo de público, pero en especial a gente de 18 a 30 años. Hace falta conectar con ellos, conectar con nosotros mismos. Por favor, ayúdenos y vamos a llegar al menos a 10,000 likes. Acuérdense que cuando ustedes dan like, quiere decir, le quieren decir a YouTube que comparta este programa a mucho más gente. Es la manera en la que ponen el programa en un altavoz. Por favor, ayúdenos y ahora sí, vamos al programa. Muy bien. A ver, Luis. Una de las primeras reacciones que tuvimos después de las elecciones, o que se vieron tal cual como datos y no como opiniones, fue la caída de la bolsa, la caída del dólar. Y pues fueron caídas bastante, que llaman bastante la atención. ¿Qué hay detrás de estas caídas? ¿Tú cómo las lees? Sí, justo después de los resultados de la noche del PREP, que incluso contradijeron tendencias de algunas encuestas de salida, esta mala costumbre que tienen los políticos mexicanos de declararse ganadores todos al instante, pues lo único que demuestra es no solo falta de madurez política y civilidad, sino además esa intención de generar un conflicto después, porque si dos se declaran ganadores, alguien está diciendo mentiras, y mientras esa mentira se aclara, generas un conflicto e incertidumbre. Y parte de esa incertidumbre se genera, creo, o proviene de los números del Congreso. Al ver el tamaño de la victoria de Claudia Sheinbaum y además que eso arrastra o tiene un impacto en las elecciones de Congreso, de gubernaturas y de presidentes municipales en los estados, pues la verdad se ve como una... No, déjate un tsunami, lo pienso más como una mancha solar que alcanza a un planeta y lo destruye, ¿no? Ok. No, o sea, peor que eso. Entonces, esa parte de la inercia que mostraba, que algunos decían, es que hay que cuidar el Congreso, si se pierde la presidencia, todavía tenemos el Congreso. Yo siempre dije que eso estaba mal porque la gente en México vota todo igual.
85% de la gente o más vota todo igual. Y hay varias razones para ello, digo, podemos examinarlas, pero hasta te diría, el hecho de estar tanto tiempo en la fila, llegas a votar, lo que primero que haces es salir rápido de ahí, entonces tachas todo lo mismo y te vas. Al menos a mí me pasó así. Voté todo igual porque ya llevaba 1 hora y media en la fila, seguramente menos que mucha gente, pero el chiste es terminar y deshacerte de eso. Entonces, quien gana la presidencia gana todas las demás elecciones, tiene un efecto en las gubernaturas, y por el margen que ganó, pues entonces se observa que hay una posibilidad de que Morena tenga mayoría calificada en ambas cámaras, lo que no logró López Obrador desde el día de la elección. Y entonces todo el mundo empieza a pensar, bueno, ¿qué implica que esto suceda? No había pasado que una candidata o candidato hubiera ganado en México con más del 60% desde 1976. Sí, cuando había un régimen. Cuando fue un solo candidato el que compitió. Claro. Imagínate nada más a qué estábamos enfrentándonos, ¿no? Entonces, dado eso, el partido en el gobierno, el partido que ganó la elección, tampoco había tenido una mayoría tan amplia desde 1994 o incluso antes. ¿Qué van a hacer? Es como si alguien que vive en pobreza extrema de repente le depositan en su tarjeta del bienestar $1 billón. ¿Qué va a hacer con ese dinero? No es tanto que lo tenga, sino qué va a hacer, cómo se lo va a gastar, qué tan rápido se lo va a gastar, haciendo qué, en fin. Entonces, ahí es donde está realmente el mensaje de los mercados y el nerviosismo. No de decir, ganó Sheinbaum, porque eso todas las encuestas lo decían. En ninguna encuesta realmente con metodología buena dijo que iba a ganar Xochitl Gálvez. Todas decían por diferentes márgenes, y eso es otro tema que podemos discutir, pero todas decían que iba a ganar Sheinbaum. El chiste es la magnitud, y esa magnitud le genera este arrastre y este impacto en el Congreso. ¿Qué van a hacer? Y cuando la gente que analiza estos temas en los financieros, todo, ven que a lo mejor no saben ni ellos mismos cuál es el tamaño de la responsabilidad, empieza la preocupación. Yo creo que la reacción fue, si tienen esta mayoría, ¿de qué son capaces? Porque si se confirmara, yo creo que no se va a confirmar, yo creo que se va a confirmar que no van a tener mayoría calificada, aunque estén cerca. Pero si se hubiera confirmado que, y si lo operan así, si mañana deciden Morena y sus aliados que vamos a cambiar de régimen presidencialista a un régimen parlamentario, puede suceder. Si quieren que se eliminen diputados plurinominales, lo pueden hacer. Si quieren que las pensiones se gasten todas ahorita, lo pueden hacer. En fin, lo que quieran, lo pueden hacer. Y después, ya con la Suprema Corte también de su lado, pues va a ser mucho más complicado. O sea, sí, ¿no? La Corte, corrígeme, pero la Corte un poco deja de ser este contrapeso. Así es. O al menos deja de tener esta fuerza que tenía antes, porque al final, pues, si quieren cambiar la Constitución, con esas dos mayorías calificadas, lo podrían hacer fácilmente. Claro, pueden tener los votos necesarios para no impedir que algo se pueda transformar. Entonces, es el escenario de cualquier cosa puede pasar, pero con ellos. Y ahí es donde entra la duda. Yo creo que, imaginemos que Xochitl Gálvez hubiera ganado igual, con mayor, también me parece que hubiera sido algo similar, porque no porque sea el equipo de Xochitl Gálvez o los panistas o los priistas, sino es más bien la cantidad de poder que implica tener mayorías calificadas en ambas cámaras, en los estados y muy probablemente en la Suprema Corte. Abonando un poco a eso, respecto del análisis que se mencionaba, pues sí, o sea, efectivamente quien tiene el poder absoluto pues, termina corrompiéndose absolutamente en todo. Entonces, en ese sentido, se pudo ver también que los mercados, si bien ya podían prever el que Claudia iba a ganar, y si bien también es muy normal que exista mucha incertidumbre y pasen estos cambios después de unas elecciones, pasó con Fox, pasó con Calderón, con Peña Nieto, con AMLO, aquí lo preocupante es que ya se esperaba y se supone que no tiene que haber certidumbre en que a lo mejor fuera a ganar Claudia Sheinbaum, y evidentemente todas las encuestas las ponían en primer lugar porque desde 2021 estaba haciendo campaña, porque no solamente tenía todo el aparato del Estado, sino a las 20 entidades federativas metiéndole carretadas de dinero. Entonces, pues prácticamente por eso generó el que iba en primer lugar en las encuestas. Aquí lo preocupante es, como mencionan, no solamente que ganara y que ganara ampliamente, sino que le dieran todo el Congreso prácticamente para poderle dar un cheque en blanco que, y ahí perdonen la terminología, lo menos peor que nos puede pasar
es que terminen haciendo el plan C, lo menos peor. Porque en una de esas pueden modificar la Constitución, hacer otra en la cual puedan reelegirse el presidente de la República por tiempo indeterminado, cancelar a la actual Suprema Corte si le estorba, hacer lo que se les ocurra, o hasta el propio presidente, si va a entrar la próxima legislatura antes de que termine López Obrador, él puede reformar un artículo transitorio en el cual se pueda quedar otros 2 años y así se la pase renovando eso. Entonces, aquí yo creo que vienen 2 temas trascendentales. Primeramente, en las asignaciones de las plurinominales, donde va a ser fundamental el que todos los ciudadanos estemos muy unidos y podamos exigir el que verdaderamente haya contrapesos. Y en segundo lugar, también el que cuando se vayan a hacer estas reformas, pues de alguna manera podamos meter presión para que no se acabe la República como hoy en día la conocemos. Porque incluso aunque Claudia, perdón, todavía sigo confundiendo, aunque la propia Claudia Sheinbaum quisiera meter su marca propia, quisiera cambiar algo, quisiera arrepentirse, pues la verdad es que López Obrador ya dijo que iba a hacer eso, y aquí la verdad es que no hay duda de si se iba a hacer o no, como el sexenio pasado, de si se iba a cancelar o no el aeropuerto, si se iba a reelegir o no se iba a reelegir López Obrador. Aquí ya lo dijo que se va a hacer, ya tiene los números con los que se va a hacer, y ya dijo López Obrador que se va a hacer. No sé qué tan mal estará la cosa económicamente, que a partir de entonces tuvieron que mandar el día siguiente al secretario de Hacienda a hablar con los inversionistas extranjeros para calmar un poco la situación. Que en este caso igual creo que al final es un reflejo de la preocupación que tenemos todos. Como bien mencionaban, la preocupación más allá de los congresos, pues es el tema de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte vimos que era el contrapeso, o más bien la contención, para que ellos no pudieran pasar todas sus reformas. Y evidentemente vimos que en el último periodo legislativo se detuvieron algunas cosas, pero igual ya no les estresaba, porque como decía Claudia, era mero trámite el tema de esta elección. Sí. Entonces ellos sabían que si no pasaba en este último periodo, lo iban a pasar al siguiente. Y el tema es que también viene la renovación de la Suprema Corte y ya no va a haber esa contención que nosotros estamos pensando. Y como bien lo dices, también tan así que dice ella, bueno, yo voy a mandar, ella va a ser la presidenta, pero López Obrador fue el que anunció que va a ser el mismo secretario de Hacienda el que va a dirigir en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces ya no tenemos una división de poderes clara, ya estamos en un tema, en su momento lo fue el PRI con un partido hegemónico, sí. En esta ocasión vamos a ver a dónde nos va a llevar esta ruta, pero esto me parece que es un total reflejo de la preocupación a nivel mundial. Por supuesto. Pero yo tengo una pregunta para ti, Luis. Tú y también lo mencionaban, y es cierto, cada vez que hay un nuevo sexenio, de alguna manera se generan en los mercados cierta incertidumbre, sí, que pues tiene estos síntomas. Mencionas, con esta diferencia hubiera preocupado a los mercados, hubiéramos visto esta reacción, ya sea si hubiera sido Xóchitl o si hubiera sido Claudia, ganando por estas diferencias tan grandes. Sí. Pero pregunto, ¿crees? O sea, lo que voy es, leyendo notas internacionales y encabezados, sí era muy clara la línea editorial de muchos medios internacionales, es la candidata de la persona que le estorbaban los contrapesos, ¿no? O sea, sí se sabe claro que Sheinbaum tenía mucho más esta tendencia autoritaria que Xóchitl Gálvez. Creo que se sabía internacionalmente que Xóchitl Gálvez, en caso de ser electa, le iba a apostar mucho más a contrapesos y mucho más también a abrirse para empresas, etcétera. Un poquito más de seguridad en el hecho de Estado de Derecho. Entonces, ¿crees que si hubiera sido el mismo escenario, pero volteado, hubiera generado esta misma incertidumbre? A ver, yo creo que sí, otra vez, por el poder que se pone a disposición de quien lo va a usar. Ahora, no sé si de la misma magnitud. O sea, no sé si el peso, el 6%, si el dólar pasó de 16 a 18, a lo mejor con Xóchitl hubiera pasado de 16 a 17. Okay. No lo sé. O sea, sí hay. Ahora, también, pues, los financieros a eso se dedican, a la especulación y a la falta de incertidumbre. Entonces, si ven una oportunidad donde pueden ganar un poco de margen, la van a tomar. Eso es cierto. Y el peso, además, pues ha sido una moneda que se utiliza para todo este tipo de especulación. Por eso el peso está estable y ha estado estable todo este tiempo. No es necesariamente por una cuestión de política fiscal acertada o lo que quieren presumir. Porque además, como decía Marifer, invitan a Ramírez de la O para calmar los mercados. O sea, después de lo que pasó, agarran al secretario de Hacienda que logró que México creciera en 6 años 1%. ¿Esa es la tranquilidad que quieren demostrar? No, bueno, entonces imagínate cómo estaríamos, ¿no? O
sea, creo que es parte de esta desesperación. A lo que voy es, ni siquiera ellos mismos, me refiero a Morena, aliados, el presidente Sheinbaum, no supieron cómo tranquilizar la cosa, cómo tratar de voltear y dar certidumbre, porque otra vez lo que quisieron dar fue certidumbre. Ahora, esta parte de qué hubiera pasado si Xóchitl, pero porque viene Claudia y ella es más autoritaria, te voy a decir algo, y que creo que ha generado algo de polémica en los lugares en los que lo he comentado, pero la verdad es que esta elección no fue Claudia. Esta elección no se trató de Claudia Sheinbaum, se trató de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que se votó... Al final su nombre sí estuvo en la boleta representativa. Estuvo en la elección. Y la gente votó la reelección de Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que desde el inicio que se anunció, se dio a conocer, en fin, que sería Claudia Sheinbaum la candidata, nada cambió. Porque para tal caso, si viéramos a alguien más autoritario o un cambio de perfil o una profundización de lo que tú quieras, como lo quieras definir, eso se hubiera dado cuando se nombró a Claudia Sheinbaum o ganó la elección o como lo quieran ver. Ahí hubiera sido realmente el momento. Y no pasó nada. Los mercados descontaron que esto sería la continuidad de Andrés Manuel López Obrador desde hace más de un año, quizá incluso más tiempo. Entonces, si pensamos que es la elección o la reelección de Andrés Manuel López Obrador, entonces nos da más claves para entender la elección y el resultado. Porque a mí me parece que uno de los saldos que se observan de esto es que Xóchitl Gálvez es una mala candidata. Okay. Y tan fue el referéndum de López Obrador que hubieron varios distritos de diputados donde ni siquiera había candidato. Creo que el distrito 5 federal en Jalisco, uno en también un municipio del Estado de México, creo que varios en Tamaulipas, donde ni siquiera había candidato de Morena y la gente fue y arrasó. Y con eso nos habla de que primeramente no hay mucha comunicación entre el diputado y sus representados. Bueno, claro. La gente no conoce quiénes son y prácticamente hubieron muchos que si bien la oposición no hizo bien su trabajo y hay muchas cosas que tenemos que analizar, profundizar y reflexionar, también quiere decir que mucha gente fue la marca Morena, y aunque en Morena fuera un impresentable, votaron sin saber siquiera si había. Claro. Ya vamos a decir si sabe, si les cae bien, si va a hacer trabajo, ni sabía. Que en efecto en un tema de autocrítica, yo puedo decir que sí, desde adentro, desde la forma en la que se hizo la coalición, hubo muchísimos errores, muchísimas faltas, desde el momento en que la gente también como que se confundía en el decir cómo un partido de izquierda se puede juntar con un partido de derecha, y luego el PRI, que también ya tiene una marca bastante desgastada, que ahorita pasó a ser cuarta fuerza, y ya se la está peleando también con Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano pues ha sido un partido efervescente, donde realmente pues es un tema mercadológico. Pero sí me parece a la actualidad ya muchos perfiles han salido incluso del INE a decir que no fue fraude, que no fue una elección de Estado. Yo sí puedo decir desde mi percepción que yo crecí en un tema de falta de creencia en la democracia, porque obviamente estaba que el dedazo, que el tapado, que si ahora sigue ganando el mismo PRI, y antes el mapa electoral pues era todo PRI, ¿no? Ahora es todo Morena. Entonces yo sí puedo creer en esta parte de intervención que hace el Estado desde antes, o sea, ese fraude yo lo puedo relacionar, lo que dice la gente de fraude, relacionar desde la intervención del Estado desde hace mucho tiempo. Una campaña anticipada que se permitió cuando no estaba en los periodos, cuando el presidente le levanta la mano a su candidata, cuando el presidente permite muchas faltas y muchas, incluso hasta controversias alrededor de Clara y de Claudia sobre todo, cuando sabemos que también tenía un favorito en la Ciudad de México. Entonces, realmente esa intervención que hace el Estado, a mí sí me parece que retoma desde los tiempos memorables del PRI y que a los jóvenes actualmente nos permite decir, de verdad existe una democracia en nuestro país. En los momentos de Lorenzo Córdoba yo sí podía decir que era cuando más decía, sí, voy a votar porque sí tengo ganas de hacer un cambio. Pero actualmente, ya desde el 88 no pasa también esa parte, la famosa caída del sistema. Bueno, ahora sí volvió a suceder una caída del sistema. Tenemos una Guadalupe de Tadei que tardó mucho en dar unos resultados y que el INE pues dejó mucho que desear en esta elección. También yo lo leo como que tardaron mucho o fueron muy suavecitos todas las irregularidades que se presentaron desde la campaña. O sea, olvidémonos del día de la votación, sino previo. Pues todas las veces que AMLO intervino en el proceso, ¿en qué quedaron? En simples
ya no lo hagas, por favor. Entonces yo creo que esta falta de dientes del INE hizo que también dudemos de él de alguna manera, y fue chistoso porque se volvió en un discurso medio contradictorio, ¿no? La Marea Rosa, que al principio fue la que salió a defender al INE, fue la que terminaba cuestionando el INE. Entonces, yo, por ejemplo, como ciudadana completamente partidista, el lunes me desperté sabiendo qué hago, o sea, ¿dónde pongo mi cabeza? ¿Culpo al INE? ¿Defiendo al INE? O sea, porque también ¿qué implicaciones tiene decir que fue fraude? Entonces, al final es darle la razón a Morena que ya no necesitamos, o sea, que ya no necesitamos un Instituto Nacional Electoral, no sé, nos pone, yo creo que todavía hay mucho que reflexionar. Mucho Pero a ver, que digamos aprender. una cosa importante, no hubo fraude. Yo El no día de lo la llamaría elección fraude. Sí, no. es imposible, no hubo fraude. La forma en la que está diseñado el sistema con los partidos, la misma persona, las combinaciones, los taches de 2 o 3 y que es válido o no válido, eso puede generar confusión, y con un INE con poco presupuesto y con una poca- tendencia, eso sí quiero decir. O sea, al menos de la consejera presidenta sí tenemos una tendencia que se veía clara. Pero, a ver, primero concentrémonos en el proceso de conteo, recopilación Ok. de votos del día de la elección en las casillas. Hecho por los ciudadanos desde siempre y observado por los partidos políticos, eso ahí es imposible hacer fraude. ¿Qué sí puede pasar? Bueno, pues que entonces creas que de 2 partidos es voto nulo cuando sí es voto válido y no lo cuentes así, pero eso pasa y para eso es el conteo distrital días después y es donde se arreglan todos esos problemas. Pero fuera de eso, realmente no hubo fraude. no hubo. Ahora, que eso haga que se tarde mucho más tiempo en dar un resultado, porque se tardan en llegar los paquetes, en contarlos, en llegar los paquetes, en hacer las actas, en publicar las mantas, todo eso, bueno, pues es normal, es de resultado de esa confusión, que es, la verdad, muy complicado. Porque además, imagínense en una casilla, ¿no? Se les da capacitación a las personas que van a ser funcionarios, aceptaron, es un favor, nadie les paga, lo hacen de buena onda. Bueno, después, por alguna razón, a esas personas que se les dio la capacitación no pueden ir el día de la elección. Lo que sea que haya pasado, no pueden aparecer. Entonces tienen que agarrar a gente que está formada para votar y le dice, ¿quieres ayudar? Órale, vente. Y ese día tienen que aprender. Y ese día tienen que resolver y tienen que aventarse todo el día arreglando el tema. Entonces yo creo que esa parte que lleva muchos años practicándose, no por eso todos deben saberlo. Y además, repito, las leyes cambian cada elección, entonces la combinación de partidos y los logos. O sea, imagínate, si votabas en la presidencial de los 3, Morena, PT, Verde, pues cada uno tenía 1/3 del voto, entonces se tiene que contar de esa forma. Si son 5 partidos, cada uno tiene 1/5. Sí, no, y súmale que llevan 12 horas ahí, o sea, también ya está. Y es un trabajo muy pesado. Muy complicado. Y yo aquí, por ejemplo, lo definiría lo que pasó en 2 tipos de inconsistencias. En las dolosas, que esas sí prácticamente fueron ilegales, que fue el que desde hace 3 años hablaran de corcholatas, estuviera Claudia en todos los espectaculares, bardas, lonas, que dieran billetes por todos lados, que se supone que eso es un delito de prisión preventiva oficiosa, que aunque yo no estoy de acuerdo con ello, Claudia Sheinbaum sí lo está, y además, pues actualmente es lo que se aplica, y a muchos de esos que prácticamente decían, es que si no apoyas a Morena se van a acabar los programas sociales, pues eso era un delito en el cual te tenías que ir a la cárcel, pero para algunos es la ley imperfecta, es decir, pues aunque es la obligación y si la restringes no pasa nada, para otras personas sí está la prisión preventiva oficiosa donde prácticamente se quedan ahí años de su vida porque no tienen recursos para defenderse. Y otras fueron, por otro lado, fallas humanas, que luego hay ciertas causales por las cuales si los funcionarios de casilla se equivocaron y pusieron el acta en otro lado dentro del paquete electoral, si lo pusieron en blanco, si pusieron votos nulos en vez de votos válidos en otra cuestión, o sea, varios errores que sí se fueron dando que hizo que se retrasara el proceso, pero pues esas cuestiones son cosas que pasan de errores humanos que si bien el INE ha ido cambiando, primeramente porque esta Guadalupe Tadei pues prácticamente es una persona que se ha mostrado más tibia ante las presiones del poder,
Aquí sí podemos ver que a lo largo de este sexenio le han quitado recursos al INE, con lo cual esos recursos han venido a que haya menos casillas, entonces se aglomeren más, a que haya menos dinero para capacitar a la gente, a los funcionarios, entonces pues prácticamente los funcionarios han tenido capacitaciones mucho más cortas, mucho más breves, que eso viene a retrasar el problema logístico, pero con todo y eso hicieron un buen papel, las inconsistencias fueron muy pocas y pues también hay que saber admitir, pues simplemente decidieron que pues Morena iba a ganar por el voto popular, el mandato. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. O sea, yo lo cerraría como no fue fraude, pero tampoco podemos decir que tuvimos una contienda completamente democrática. No, o sea, creo que nos escondemos entre esos dos. No hay piso parejo, pero tampoco hay justificación legal para poderla anular. Exacto. Muchas gracias, lo dijo mucho mejor que yo. Ahora, a ver, quiero pasar a un tema que también tocamos, que fue qué es lo que pueden hacer con todo este poder que tienen, ¿no? Ya lo mencionábamos, el famoso Plan C, que son este paquete de 20 reformas que quieren hacer. ¿Cuál tú, Luis, consideras que es la más peligrosa o las más peligrosas? ¿Dónde tenemos que tener los ojos los ciudadanos? Sí. El presidente puso una lista de deseos para pensar que eso podría incluso ayudar a que gente votara por él, porque eso es lo que, como si hubiera puesto esos temas en la campaña sin que los pusiera Claudia, o sin que vinieran de la voz de Claudia, pero en realidad eran del presidente López Obrador. El más crítico y el que podría generar un cambio real en el corto plazo, me parece de una forma negativa para simplemente la fluidez y el trabajo cotidiano de la democracia mexicana, es la votación de ministros, magistrados, jueces y autoridades electorales. Porque la forma en la que lo están planteando es por dos vías. Una, tratar de decir, en esta ocasión, la que acaba de pasar, todo lo que quisimos impulsar, lo que quiso la 4T impulsar, se lo paró la Suprema Corte, como decías hace un momento, ¿no? Lo grave, lo que realmente estaba mal diseñado, lo que contravenía la propia Constitución, en fin. Mientras tenemos la mayoría de ministros en la Suprema Corte, y para no dejar ninguna discusión respecto de si alguno interpreta de una forma u otra la ley, porque muchos de los que puso López Obrador en la Suprema Corte votaron en contra de algunos de los proyectos del propio López Obrador. Entonces, para que eso no vuelva a pasar, vamos a dejar que la gente escoja a los ministros, no las mayorías en el Senado, sobre todo en el Senado, o por designación del presidente o el Consejo de la Judicatura. Dejemos que la gente vote. Evidentemente ahí lo ideal, y se escudan en decir, es que esto se parece a Estados Unidos, donde se vota el fiscal y donde se votan otros puestos. Lo importante ahí es que la gente que se puede convertir en candidatos o candidatas para estos puestos tenga la suficiente preparación, conocimiento y experiencia incluso. Pero lo que hemos visto con la 4T en general, con los gobiernos de la 4T a nivel federal y local, es que no va gente preparada, no va gente con experiencia, va gente amigos, leales. El propio presidente lo ha repetido muchas veces. Y ¿no? hay leales ahí a la fecha. No, y ahorita van a salir más leales. Sí, claro. Ahorita van a salir leales de debajo de las piedras, ¿no? Entonces, esos que son leales pero no tienen conocimiento técnico jurídico que se necesita para tomar decisiones como estas de si esta ley contraviene o no la Constitución, entre muchas otras cosas, pues pueden acabar teniendo esos puestos sin ningún castigo o sin ninguna responsabilidad, y eso me parece muy grave. Creo que quitarle la experiencia a el Poder Judicial es simplemente someterlo a lo que quiera el Poder Ejecutivo, y eso es en realidad lo que está de fondo con esa propuesta, claro, ¿no? O sea, es un poco de verle favores también. Imagínate. O sea, de alguna manera no solo es no tener el conocimiento, pero además tener presiones, claro, para tu... ¿Quién te puso? Elegir, exacto. Claro, ¿quién te dio chance de competir, no? Que actualmente eso ya se cuestiona un poco en el Congreso, porque sabemos las mayorías que ha tenido Morena, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, y evidentemente esta parte pues pasa por el Senado de la República, y es donde incluso para nosotros era muy necesario que estuviera un MC
sumándose de este lado, porque era lo que nos ayudaba a hacer el contrapeso con Morena, con el Movimiento de Regeneración Nacional, que realmente ahora pues ya estamos bastante endebles en esa parte, porque pues al final pues el PRD ya desaparece a nivel nacional, mantiene el registro en algunas entidades, y parte todavía nos quedan 3 senadores del PRD, donde posiblemente pues ya sin tener algún partido, pues no descartamos que pudieran sumarse a esta bancada de Morena. La verdad es que cualquiera puede ser o cualquiera sujeto, del PRI, sí, exacto, o del PAN o de todos, cualquiera, ¿no? A ver, cualquiera que tenga la moral un poquito distraída. Pero pues ya tenemos todavía más senadores refiriéndonos al tema de Morena, ¿no? Sí. Entonces, si esto no llegara a pasar, aún así pasara por el Senado, pues quedarían en absolutamente lo mismo. Yo creo que era un escenario del presidente que no esperaba que iban a tener estas mayorías. Entonces, si de alguna forma pudieran o hubieran podido negociar la casi mayoría para poder juntar los que le faltaban, entonces darlo de una vez por todas y deshacerse de ese tema de que son las cámaras quienes designan, sino simplemente la gente. Imagínate, o sea, quiénes van a votar en esas elecciones, cuándo serían, serían el mismo día de la de presidente, imagínate, ¿no? Todo el mundo vota igual. Los billetazos que van a haber para esas muy complicado. elecciones. Y esa me parece, yo creo, la más grave, pero hay muchas más. Sí, claro. Sheinbaum quiere, y lo mencionó el debate y después, quiere eliminar la representación proporcional, los 200, y quiere eliminar la reelección consecutiva de diputados, senadores y presidentes municipales. Ahí el tema es que los 200 de representación proporcional se necesitan para compensar el número de partidos que hay. O sea, es parte de todo un diseño institucional, ¿no? Si le quitamos nada más una pieza, pues lo demás no va a funcionar. Y entre esas cosas que no funcionarían es cómo justamente Morena obtiene mayorías, ¿no? Que hoy le conviene. Claro, porque... O sea, hoy ellos tienen una sobrerepresentación, al menos al día de hoy tienen esta sobrerepresentación. Casi en coalición, casi 20%. Imagínate. 19%, cuando la ley establece un máximo de un 8%. Pero por partido. Por partido, Entonces, no previendo la coalición. Pero con esta forma de hacer coaliciones y tener esta sobrerepresentación o desajuste entre votos y escaños y curules, lo que acaba pasando es que los partidos, la fórmula de México, como históricamente pasa, el partido más grande se ve beneficiado, los partidos más chicos se ven beneficiados y los partidos que se ven siempre afectados hacia abajo, subrepresentados, son los partidos del medio. El diseño está siempre para que el segundo lugar, el tercer lugar, se vean menos beneficiados de esta fórmula. Entonces, Morena se vería afectado de entrada. Esa es en la parte de la RP, representación proporcional plurinominal. Es que obviamente popularmente suena bien porque son 200 diputados menos. Queremos recortarle el sueldo a todos. Exacto. Bueno, y nos salvaríamos de indeseables que están en las listas de representación proporcional. Que nadie los escogió. A la austeridad y la justicia social, ¿no? Y la otra es la reelección, que pues la verdad es que en México lleva poco tiempo. Es limitada en tiempo. Desde 2015 me parece. Okay. Y pues la verdad es que muy poca gente entiende bien en México para qué sirve premiar o castigar a alguien que se quede más tiempo, ¿no? Siempre piensan en Estados Unidos que van a durar 100 años ahí, porque sí han habido unos que han durado mucho tiempo, pero es en realidad un mecanismo mucho más eficiente de premio y castigo. Pero bueno, otro día vemos lo bueno. Lo que yo creo que quiere hacer Sheinbaum con esto de quitar la reelección es que hoy todos los que han ganado puestos con Morena, diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales, e inclusive ella, todos se lo deben a Andrés Manuel López Obrador, no a Sheinbaum. Entonces, la forma más rápida de limpiar ese grupo y generar un nuevo grupo donde todos dependan de ti es quitando la reelección. Ok. O sea, Sheinbaum quiere hacerse un nuevo grupo de feligreses propio. Claro, o sea, como aquí la patrona soy yo. Ese es el... Sí, y que le tengan que deber su puesto no solo a Sheinbaum, a las cúpulas partidistas, todos los demás grupos, por ejemplo, hablando del Verde, del PT, incluso de la propia oposición, que cayeran en la tentación de debérselo a las cúpulas y no tanto a tu electorado. Claro. Okay. Imagínate ahorita, ¿no? No sé, convoca a Sheinbaum a todos los senadores de Morena electos o virtuales senadores, lo que sea. Dicen, bueno, vamos a ir a esto y vamos a hacer esto y esta es la agenda legislativa. Dicen, ok, déjame primero echar una llamada a Palacio a ver qué opinan
de lo que me estás proponiendo. Ya que me autoricen, entonces ya con mucho gusto apruebo lo que me estás diciendo. Oigan, a ver, y vamos a un punto. Tú lo dijiste muy bien, Enrique. Esto no solo caería la dependencia en Palacio Nacional o en el presidente, también pues en los grupos de poder de los partidos políticos. Y me quiero ir a los grupos de poder de los partidos políticos de oposición. A ver, tú eres experto en el tema de comunicación, etcétera, ¿no? ¿Qué no supieron escuchar los partidos? ¿Qué no supieron comunicar? Y lo sumo, otra pregunta es, si tú fueras consultor del PRI y del PAN, ¿sugerirías la renuncia inmediata de Marco Cortés y de Alito Moreno? Por supuesto. Te voy a decir por qué. Empiezo por eso y luego regreso a la otra parte. Me parece. Es el peor resultado para la oposición en décadas. Sí, nos fue peor que en el 18. En décadas. Sí. Yo no recuerdo una, y voté en la del 88, voté en la del 94. El peor resultado. El PAN venía creciendo, y el PAN había sido una especie de balance al PRI. Y el PAN hoy tiene 4 gubernaturas, 22 senadores, una cosa realmente lamentable. Pero el PAN está dividido desde hace mucho tiempo. Está peleado al interior. Sí. Y los panistas que habían cruzado todos esos años de lucha contra el PRI, prácticamente ya no están. Los nuevos panistas, llamémosle así, son los que eran asistentes de algunos que se llegaron a colar. La verdad es que hoy la falta de liderazgo en el PAN es notable. En algunos momentos estuve yendo a dar algunas conferencias durante la campaña y veía cómo el PAN estaba completamente desarticulado en los estados. Y eso es falta de liderazgo, cuando además la fortaleza del PAN era precisamente los estados, sí, generando liderazgos en las presidencias municipales, que luego eran naturales candidatos para gobernadores, que luego eran naturales candidatos para la presidencia. Tú dime, ¿cómo es posible que el PAN no tuviera una figura para poder ser candidato para la presidencia y que tuvieran que recaer en Xóchitl? Otra vez, a ver, mi Xóchitl Gálvez me cae muy bien, voté por ella, todo como bien. diría ella, todo chido. Todo chido. Pero no fue una buena candidata para lo que se necesitaba. Y lo que se necesitaba era ir contra López Obrador. Empezó muy bien porque su campaña era justo contra López Obrador, pero luego le bajó. Y esa falta de no sé, de intención, de diseño de la campaña también se debe a los partidos políticos. Claro. Que le dicen, no le digas. Imagínate las reuniones con Xóchitl Gálvez donde 5 consultores, 3 partidos políticos, todo el mundo te dice una cosa diferente que hacer. Pues genera parálisis en el mejor de los casos, o malas decisiones en el peor. Entonces, cuando sucede eso es, básicamente, me parece, por falta de liderazgo en el PAN, que lo tiene hoy y que además es premiado con uno de los primeros lugares en la lista, para un puesto, cuando tendrían que renunciar a todo, no solo a su puesto, sino también a la posibilidad de seguir haciendo política. Entonces, cuando simplemente tú tienes la posibilidad de autonombrarte primero en la lista, pues la verdad es que hay un conflicto de intereses, no están alineados, te estás beneficiando y pues por supuesto no te interesa el resultado de la elección porque tú seguro vas a seguir siendo un senador o un diputado. Lo del caso del PRI, pues es todavía peor porque el PRI se fue mermando no solo en electores en el 2018 hacia Morena, sino pues, todos los gobernadores, todos los liderazgos, las élites que todavía hoy se siguen yendo del PRI a Morena y que pues demuestra la falta de opciones y el problema con el liderazgo o otro partido completamente dividido. Incluso perfiles, o sea, que yo calificaría como más honorables, se fueron del PRI pues un poco por contradicciones o por no estar de acuerdo con su dirigencia. Claro. O sea, la dirigencia de Alejandro Moreno, me cuesta trabajo decirle Alejandro, de Alito Moreno, ha generado también pues, rupturas que para el PRI podrían ser valiosas. Y ya para cerrar, el PRD, prácticamente dejándolo morir. Los mismos políticos perredistas que quedaron, que bueno, pues, pocos, muchos, lo que sea, ya viendo la forma de cómo crear un nuevo partido.
y viendo si pueden utilizar la franquicia, casi como cuando un equipo de fútbol se va a segunda división y entra alguien y compra la marca, lo cambia de ciudad, le cambia la mascota y entonces ya otra vez estamos en primera división. O sea, realmente, pues, ningún compromiso. La gente lo nota, la gente lo percibe y lo percibió y así votó. Y lo castigó. Por Aquí supuesto. me parece que hay algo importante que decir. Ya vienen las elecciones internas del PRI y del PAN. Evidentemente ya suenan algunos nombres. Pensando en lo que están mencionando, que la gente dentro de los partidos militantes, los simpatizantes, no han sido escuchados. Desde hace mucho tiempo se pidió la renuncia de Alejandro Moreno en el PRI, desde la del 18, porque incluso Manlio Fabio Beltrones, cuando era dirigente, vivió una no tan mala, no tan fea, y él dijo, yo me voy porque como presidente ya terminó mi periodo, porque no salió muy bien como quería. Entonces, desde hace mucho tiempo se pidió la renuncia de Alejandro Moreno y ahí se quedó, y evidentemente ahorita la intención es que él también deje a alguien desde su simpatía para que pudiera quedarse en el partido. Claro. Y en el PAN, pues suena Jorge Romero Herrera, que también tenemos muchísima discrepancia dentro de los panistas, y en el PRD, pues evidentemente también ya no están de acuerdo con las decisiones que está tomando Jesús Zambrano. Entonces es importante escuchar a los cuadros y a las bases. Sí, en ese sentido, sí valdría la pena mencionar. O sea, primeramente, creo que decía Einstein que un loco es aquel que intenta una cosa, o sea, hacer una y otra cosa de la misma forma y esperar resultados diferentes. Y yo creo que si se sigue el mismo esquema, prácticamente ya vimos la consecuencia que es el PRD. Cada vez menos, administrando derrotas más contundentes, pero con pluris y cada vez menos pluris, hasta perder el registro. Y al parecer el PRD no aprendió la lección, que fue, perdimos, bueno, vamos a hacer otro. Entonces, pues no aprendieron ninguna lección. Aquí con lo que se puede ver que uno de los errores principales es pues que prácticamente se ha centralizado todo el poder, y no hablando específicamente, por ejemplo, de Alito, de Marco, de las dirigentes, o sea, desde antes que llegaran y seguramente después de que se vayan, ha pasado esto, y en todos los partidos políticos, que todo se ha centralizado desde el Comité Ejecutivo Nacional de todos los partidos políticos. Tienen órganos deliberativos en el cual ahí basan sus procesos internos, pero pues todos son cuates, que todos terminan o en las dirigencias estatales o en las pluris locales, pluris federales. Entonces eso termina siendo una simulación. ¿Qué es lo que genera? Que no haya procesos internos donde desde antes se preparen, gane el mejor, vayan ya encaminados y donde no haya nuevos cuadros. Entonces, pues por eso se preguntan, es que ¿cómo Acción Nacional no pudo tener un cuadro? Porque precisamente desde el 2015 fue la última elección interna en la cual prácticamente quien competía había posibilidad, no se sabía si ganabas. Ahorita prácticamente ya sabemos quiénes van a ser los próximos dirigentes a nivel estatal, pierden y los presidentes estatales son los primeros en las listas plurinominales con ayuda de los presidentes los presidentes de los comités municipales, que son los regidores plurinominales. Entonces termina siendo este mismo esquema donde no hay nuevos cuadros, no se preparan, y creo que esto es una mala copia de lo que le habían imitado a López Obrador, y algo, por ejemplo, que no le imitaron, algo bueno que no le imitaron es que López Obrador en 2021 perdió, y de forma ilegal, eso sí, de forma ilegal, se puso manos a la obra a construir el 24. Él no debía de hacerlo, pero los partidos políticos, que son quienes deben de hacerlo, deberían ya ponerse manos a la obra y de alguna forma pensar ya en el 24. El servidor público en ejercicio de gobierno no, pero los partidos políticos y dentro de lo que está legal, dentro del marco jurídico, sí hacerlo. Otra cosa, mencionaban, por ejemplo, de que se deban de ir los presidentes. Por ejemplo, en este caso, si se iría Alito, va a quedar su secretario general, que es su mano derecha, y no va a cambiar nada. Aquí más bien tiene que haber una reflexión profunda, con humildad, de saber qué hicieron mal, qué causas van a defender, aunque muchas de esas causas a lo mejor causen cierta polémica para algunos sectores o grupos, pero por no quererse pelear con unos grupos, luego ya no hay esta doctrina bien cimentada que antes se defendía, ver qué se hizo mal, ver cuál es la ruta de trabajo y sobre todo cambiar muchas cosas, incluyendo personajes que no porque hayan tenido malos resultados, significa que hayan sido malo en todos, pero sí empezar a tener este esquema de renovación en lo cual vengan los nuevos cuadros y pues se pueda plantear también una nueva propuesta fresca como partido, porque pues prácticamente viendo los temas del pasado, viendo los mismos personajes, pues nada va a cambiar. Aquí yo creo que es cuando hay dos narrativas que escucho que no me gusta nada. Bueno, la del fraude, pero también es que la ciudadanía es muy apática. Siento que se aprovechan de estas dos narrativas como para cerrar los ojos y los oídos y decir, pues sí, es culpa de los huevones, como dice Carlitos Alarraqui, o es culpa o fue fraude, sin decir nosotros, o sea, a ver, yo lo he dicho muchas veces en este programa, y es muy triste que Morena
pone la vara bajísima en la política. Bueno, parece que la oposición la puso más baja y no la está, o sea, incluso esa, a ver, tienes a Nale como candidata, o sea, ¿cómo no le ganas a Nale? O sea, te ponen a las personas impresentables y no le estás ganando. Entonces, reclamar fraude creo que también nos ayuda a cerrar los ojos, pensar que lo estamos haciendo muy bien de este lado y no ponernos en este lugar incómodo de tener que cambiar, pues cambiar o morir, punto. Mira, te voy a dar un dato de eso para que, en qué sustento el que digo que Xochitl Gálvez fue mala candidata, de la misma forma, por cierto, que Mid y Anaya fueron malos candidatos. Los partidos de López Obrador, históricamente, donde militaba en el PRD y ahora en Morena, habían obtenido en la elección de 2000, en la de 2006, en la de 2012 y en las intermedias 2009-2015, 16 millones de votos. Fijo, no pasaban de 16 millones. Ese es su tope o su base o como lo quieras ver. En 2018, 30 millones. Es decir, la gente ve los candidatos y se va para un lado o para el otro. Viene la elección de 2021, 16 millones, la intermedia. Viene la revocación de mandato, 16 millones. Viene la elección de ahora, 33 millones. Entonces, ahí está lo que vale Morena. Pero ahí está. Lo que hace la diferencia del salto hacia arriba son los candidatos. Pero yo te diría, más bien, Xochitl, o sea, ahí yo no sé si estoy de acuerdo. ¿Xochitl no fue buena candidata o Xochitl fue buena candidata, pero arrastró con estas dirigencias que le impusieron mucho? O sea, que le impusieron, por ejemplo, a Santiago Krill como jefe de campaña, o que le imponen a diferentes perfiles. Santiago Krill iba a ser candidato, imagínate. Es a lo que voy, o sea, yo lo interpreto como no fue Xochitl. Xochitl tuvo que cargar y a pesar de ellos. No, pero a ver, si llegas y eres bateador emergente en la novena entrada con casa llena, 2 outs, y agarras al cuate que vende los hot dogs en el estadio, pues ¿de quién es culpa? Es que no, bueno... Es malo que el cuate... Eso podría ser un programa entero, o pues sea, sí, pero... Hagámoslo. Exacto. No, pero... Bueno, ¿ya para qué, no? Ya sería no, nada más pero es que sí se tiene... No, pero es que sí se tiene que entender que en un sistema presidencial como el mexicano, como el de muchos otros países en Latinoamérica, o tienes candidatos atractivos o no ganas elecciones. No importa que sea una persona preparada, ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos tuviste con Hillary Clinton a la política mejor preparada para ser presidenta de la historia, de los últimos 100 años, fácil, y pierda contra Donald Trump. Bueno, contra un reality showman. Exacto. No, completamente de acuerdo. Y ya no me quiero detener en esto porque también, o sea, nos da para muchísimo. Alguna vez podremos hacer un programa de esto. También ahí tuvo que ver un poco el sistema de votación. O sea, porque si hubiera sido voto por voto, hubiera ganado Hillary. Pero hay que ganar en todos lados. Claro. Bueno, ahora vamos a empezar a cerrar el programa ya con esta última pregunta. Ya me quedé con que estaba ganas. bueno, Ya que se estaba poniendo bueno. Y no, porque así dejamos la puerta abierta para otra parte. Está bien, está bien. Siempre hay que dejar algo Para el la 2030. siguiente. Para el 2030. No antes. A ver, esto yo creo que espero que no salgamos muy decepcionados con esta pregunta, y es, ¿volveremos a tener un proceso medianamente democrático o ya se acabó y las siguientes elecciones van a ser hechas por Luisa María Alcalde y etcétera? Va a estar difícil, es un reto. Definitivamente nada más compensando esa parte porque la oposición se ha vuelto reaccionaria y no propositiva. Entonces me parece que frente a pues como bien lo decía, frente a una intervención completamente del Estado, me parece que mientras más ellos tengan manos en todos los poderes, que sí van a existir, pero no van a trabajar como deberían, entonces me parece que sí va a ser una situación bastante complicada, va a ser un reto para la ciudadanía. Yo diría que la ciudadanía tiene que ser aún más activa, aún más vigilante, aún más demandante, porque ya lo vimos, estamos en una situación donde ya los perfiles no saben para dónde hacerse, porque no quiere estar en Morena, pero tampoco hay oposición, pero tampoco estamos atendidos, pero tampoco estamos escuchados, pero en fin, entonces sí va a ser difícil que volvamos a tener democracia como la conocíamos. Me parece que va a ser una transformación un tanto difícil de aceptar como ciudadanos, pero tampoco lo veo imposible si, repito, los ciudadanos nos ponemos manos a la obra y salen esto, como le decía Enrique, estos liderazgos de los partidos que sí se tienen que pues impulsar y no mantenernos ya en la parte de la conformidad, ¿no?
Sí, en ese sentido, la historia todavía no ha sido escrita en su totalidad y todo puede pasar, y más porque luego la ficción supera la política, ¿no? Pero aquí, sin embargo, en este aspecto, yo creo que va a depender de nosotros, ni siquiera tanto del gobierno. Nosotros, si no estamos bien en lo interior, no vamos a poder en lo exterior ir a competir y prácticamente tener posibilidades de ganar. Si en lo interior se nos están yendo a cada rato personas que ya no tienen cabida, en los partidos políticos, si ya se sabe quién va a ser el candidato en la siguiente y es el hijo de, o es quien lleva 30 años de plurinominal, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. Si la ciudadanía no participa también, tanto en los procesos políticos como en los propios partidos mismos, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Necesitamos ciudadanizar los partidos y politizar a la sociedad. Esto quiere decir, si también nosotros nos encargamos a que todo el mundo sepa y entienda lo que está pasando y cuáles pueden ser sus repercusiones, si por el contrario también no solamente marchamos cada que intentan hacer una nueva reforma constitucional, sino estamos constantemente en redes sociales, fuera de las dependencias de gobierno, exigiéndole a todos los servidores públicos que hagan bien su trabajo, y a nuestros diputados que nos rindan cuenta, posteriormente pues va a poder haber un buen ejercicio de gobierno. Si empiezan a colocar, porque yo no creo que a lo mejor pueda ser lo mismo que el pasado, pero van a tener muchas características, pero con sus propias particularidades. Si por el contrario empiezan a poner a los incondicionales de Morena, pues todo va a dar a que termine siendo ya instituciones totalmente inútiles, que sepamos quiénes van a ganar y pues creo que prácticamente se pierda. Pero para ello, para que no pase, necesitamos estar fuertes, y segundo, en caso de que pase, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo, o sea, desde medios de comunicación, salir a marchar, avisar a la gente, invitar, hacernos líderes en todos los ámbitos de nuestra vida, para que pues no pase. Y cuando suceda, está reclamando duro y dale hasta que el político ya no aguante y tenga que abdicar y tenga que haber elecciones justas, porque así fue como se fue fortaleciendo poco a poco la democracia hasta como la conocemos el día de hoy. De acuerdo. Mira, yo creo que toda crisis es una oportunidad, y la verdad es que en esta ocasión se presenta algo favorable, porque los cambios que vienen, incluso la oposición podría tomar ventaja de ellos. Podría, por ejemplo, eliminarse este tema de que el presidente no puede hablar de la elección. Que hable lo que quiera, quien sea, cuando sea, como sea. Pues de todos modos lo hizo. Exacto. Entonces, mejor no nos distraigamos con eso y vayamos al siguiente paso. Es decir, puede haber muchas reformas. Pienso otra vez en el ejemplo este del pobre extremo que le llegó un depósito de $1 millón. Bueno, pues todos los analistas financieros le van a ir a llevar su cartita, mira, gástalo aquí, gástalo acá. Conmigo. Sí, exacto. Que la oposición aproveche y diga, podemos hacer todo esto. En términos de un cambio de esquema de ya no va a haber democracia porque no va a haber elecciones, no lo veo así. Yo creo que va a seguir habiendo elecciones, porque incluso los regímenes más autoritarios, pensando en el peor escenario posible, hasta los regímenes más autoritarios necesitan cierta legitimidad. Y esa legitimidad se la dan las elecciones. Se lo dio al PRI durante décadas, por eso no tuvo que haber nunca un golpe de Estado, ni militares, ni nada de eso. Ahí estaban las elecciones. Y si algo tiene Morena, es ser en esencia ese PRI. Entonces, saben perfectamente que las elecciones están ahí. Por tanto, la oportunidad está abierta para, con candidatos, candidatas atractivos, ganar elecciones. Hay que ganarlas desde el nivel más abajo y empezar a crear nuevos liderazgos. ¿Va a tardar? Sí. Es responsabilidad de los partidos que se organicen. A mí me preocupa realmente lo que le pueda pasar al PAN. Yo veo que el PAN va a implotar si sigue esta misma ruta. Y el tema es que va a seguir la misma ruta, pero bueno. Entonces, creo que ahí están las oportunidades. Está en la oposición demostrar que tiene los suficientes candidatos para competir y ganar elecciones. En la medida en la que la gente observe que la oposición no es competitiva, entonces va a haber elecciones, pero va a gobernar un partido peor que el PRI en términos de poder y fuerza, pero otra vez, esa es responsabilidad de la oposición. Ahora, ¿qué oposición nos queda? Pues no sé, vamos a ver qué tanto sobrevive el PRI a esto, qué tanto si el PRD tiene, qué tanto si un nuevo partido aparece o varios nuevos partidos aparecen, porque hay la masa crítica o llamémosle un bono ciudadano, no había existido en mucho tiempo como el de esta elección. Es un bono ciudadano que está ahí puesto en la mesa para que lleguen los partidos y hagan los acuerdos con ellos, no que se los jalen, no que se los apropien,
sino que hagan acuerdos con ellos y se mezclen. Ahí están, listos para el que quiera y pueda. Puede ser el PRD, puede ser el PRI, puede ser un nuevo partido o dos nuevos partidos, o el PAN, o quien sea. Pero también ahí está Morena. Y muchos decepcionados de la ciudadanía que vieron que su candidata no jaló, que los partidos no jalaron, lo que sea que hayan visto en esta elección, después de todo el esfuerzo que hicieron, a lo mejor dicen, pues no, ni modo, tendrá que ser Morena, y se conforman. Y quizás así fue la elección, de hecho, así fue la votación. Entonces, yo creo que la oportunidad está y me parece que hay mucho por hacer y a lo mejor está de flojera y a lo mejor va a tardar mucho, pero si los partidos escogen a gente que no esté dispuesta a partirse la madre con todo esto, entonces, pues la verdad, se acabó. Es una vez más, o sea, creo que muchas veces lo dijimos y como crítica hacia Morena, hacia AMLO, de el gobierno de un solo hombre, el que pone un bien personal antes de un bien común, pues creo que también eso es lo que le está pasando a los partidos, o sea, por conservar a las familias o a poderosas dentro de estos partidos, pues al final pusieron en jaque y creo que también cuando te preguntaba qué es lo que no supieron escuchar, y yo también fui víctima de eso, caímos en una falsa narrativa en la que creímos que se iba a elegir a la oposición pensando que Morena era peor y no alcanzó ahí. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. A ver, el programa pasado estuvo de lágrimas, este programa ya evolucionamos un poquito a empezar a buscar unas velitas prendidas. Esperemos que podamos semana por semana ir encontrando un poquito más de optimismo e ir encontrando una ruta, porque también el optimismo... Y activarla, ¿no? Hay que ponerse a trabajar ya. El optimismo ya sabemos dónde nos llevó. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, encantado. Gracias a ustedes. Ayúdenos a compartir este programa y tengan un gran fin de semana. Nos vemos el siguiente sábado en Jóvenes Atípica. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí a Claudia Sheinbaum. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar el video entre todos sus conocidos y sus cuates. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a Claudia Sheinbaum y entre paréntesis, ya veremos. Claudia, una vez que terminó el conteo de las actas, podemos asumir que ganaste la elección presidencial. No solamente la ganaste, barriste con todo y con todos. No quiero felicitarte porque esta elección, en mi opinión, fue una extraordinaria elección de Estado. Las porquerías que Andrés, tú y Mario Delgado hicieron durante esta campaña es nada más para morirte de la vergüenza. Palabra que por supuesto ustedes desconocen. Claudia, tuviste más votos que los que Andrés tuvo en su elección. Tienes el récord histórico de ser la primera mujer presidenta ganando con un total de 36 millones de votos. Por cierto, 5 millones más que Andrés. Ganaste con trampas planeadas y realizadas en un periodo de 6 a 8 años. Andrés, cuyo talento no niego, fue tu director de comunicación en los últimos 4 años, coordinador de campaña en los últimos 3 y tu vocero número 1 desde hace 5 años. Por supuesto que presidente nunca lo fue. Trampas, trampas y trampas durante los últimos 5 años. Andrés obtuvo 39 amonestaciones del INE y como ya sabemos cómo es el de tramposo, todas estas amonestaciones le valen y le valieron madres. Pero a la que le supervalió madres fue al INE, presidida por la rata de su presidenta Guadalupe Tadei. Claudia, fuiste candidata 4 años. Fuiste una pésima jefa de gobierno y una campeona mundial de mentiras. De hecho, tu boca ya está tan contaminada que nosotros los mexicanos no logramos distinguir cuando mientes o no. Pero en fin, esa es otra historia. El hecho fue
de que ganaste y que ahora te vamos a sufrir 6 años. Llegas a tu toma de protesta con todo el poder del mundo, con Congreso y poder legislativo a tus órdenes. Nadie va a mandar en México en estos próximos 6 años más que Andrés y tú, en ese orden, por cierto. Se predice desde hoy una dictadura blanda como en México de los 70s. Se predicen arreglos entre tu gobierno y los grandes empresarios. Se predice control absoluto a los medios de comunicación. Se predice cero la libertad de expresión. Se predicen grandes nubarrones en el horizonte. En pocas palabras, se predice que tu primer año de gobierno no tendrás ni un solo centavo para hacer alguna obra. También se predice que como el progreso y desarrollo de México te valen madres, no vas a construir ni licitar la construcción de un aeropuerto primermundista. Los expertos consideran que más de una vez los gringos y canadienses te jalarán las orejas para que respetes nuestro Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como el TEMEC. Yo de mi parte te aviso mi postura. Dejaré de llamarte Titina, porque aunque lo seas, la campaña electoral ya terminó. Y como para mí no eres presidenta, simplemente te llamaré Claudia. Por decisión de la familia Atypical TV se convierte de ser canal de oposición a ser el canal de la resistencia. Vamos a vigilar tu trabajo y el desempeño de tu gabinete con lupa. Y aunque estoy seguro que tu relación con los medios tradicionales será magnífica por los arreglos económicos que harán durante este sexenio, aún habemos medios no tradicionales que no se venden ni se venderán. Por último, Claudia, te exijo a nombre de los 26 compañeros que trabajan y la de nuestros 28 líderes de opinión aquí en Atypical TV, que tal y como lo hizo Andrés, respete siempre la libertad de expresión. No te le estoy pidiendo ni te le estamos pidiendo, te le estamos exigiendo. La bendita Constitución, esa que quieres cambiar sin razón, todavía nos avala. Claudia, te deseamos la mejor de las suertes y aunque no creas en Dios, que Dios te bendiga a ti y a todo México. Y tengo una pequeña postdata. Claudia, no olvides que de 100 millones de mexicanos empadronados, el 36% te ama y el 64% te odia. Familia Típica, esta es la carta de este jueves. Que Dios nos agarre confesados, sigan disfrutando de su programación y nos estaremos viendo el próximo jueves. Muy buenos días.